Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para compartir una historia que estoy seguro les va a tocar el corazón. A veces el amor nos presenta desafíos que parecen insuperables, y es en esas pruebas donde realmente vemos la fuerza y la profundidad de los sentimientos. Hoy vamos a sumergirnos en la conmovedora historia de Alil y Esla, un relato de lucha, perseverancia y un amor que desafió todas las probabilidades. Prepárense para una montaña rusa de emociones, porque lo que van a escuchar a continuación es pura inspiración. Y antes de empezar, si todavía no lo han hecho, les pido de corazón que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias. Comenzamos. La vida, como sabemos, raramente es un camino de rosas. Para Alil y Esla, su historia de amor comenzó bajo un cielo que prometía sol, pero que pronto se vio nublado por las tormentas más duras. Imaginen dos almas jóvenes, conectadas por esa chispa inexplicable que llamamos amor. Alil, un joven de espíritu noble y trabajadores, soñaba con construir un futuro sólido para él y para la mujer que amaba. Esla, con su risa contagiosa y su mirada llena de esperanza, veía en Alil el pilar que siempre había anhelado. Parecía un cuento de hadas, ¿verdad? Pero la realidad a menudo tiene otros planes. La primera gran prueba llegó de la mano de la adversidad económica. Alil, proveniente de una familia con recursos limitados, se esforzaba día y noche para salir adelante. Los trabajos eran escasos, los sueldos apenas suficientes para subsistir, y las deudas se acumulaban como una sombra persistente. A pesar de la presión y la incertidumbre, Alil nunca dejó de luchar. Cada amanecer lo encontraba en pie, listo para enfrentar un nuevo día, impulsado por el amor que sentía por Esla y el deseo de ofrecerle una vida digna. Esla, lejos de ser una carga, se convirtió en su mayor apoyo. Ella entendía las dificultades, no se quejaba, y en lugar de exigir, ofrecía palabras de aliento y sacrificios silenciosos. Compartían lo poco que tenían, encontrando en la sencillez de sus momentos juntos la verdadera riqueza de su relación. Las cenas a base de pan y té se volvieron un símbolo de su unión, un recordatorio de que juntos podían superar cualquier carencia material. Pero los obstáculos no solo se presentaban en el ámbito económico. La familia de Esla, acostumbrada a un cierto estatus social, veía con desaprobación la relación de su hija con un joven que no podía ofrecerles la seguridad y el futuro que ellos consideraban ideal. Las presiones familiares se volvieron intensas. Hubo intentos de separación, de convencer a Esla de que buscara un partido más adecuado, uno con más dinero, con más contactos, con más promesas vacías. Imaginen la angustia de Esla, dividida entre el amor de su vida y las expectativas de su familia. Fue un periodo de gran tensión, de lágrimas silenciosas y de noches sin dormir. Sin embargo, Esla demostró una fortaleza interior admirable. Su amor por Alil era genuino y profundo, arraigado en valores que iban más allá del dinero o la posición social. Ella creía en Alil, en su bondad, en su esfuerzo, y en la promesa de un futuro que construirían juntos, ladrillo a ladrillo. Alil, por su parte, se sentía impotente ante las presiones que sufría Esla. La frustración de no poder protegerla completamente, de no poder ofrecerle la vida que ella merecía, lo carcomía. A pesar de todo, se aferró a su amor con todas sus fuerzas. Decidió que no se rendiría. Si la economía era un problema, trabajaría más. Si la familia era un obstáculo, intentaría ganarse su respeto a través de sus acciones, no de sus palabras. Empezó a buscar oportunidades que antes habría descartado, trabajos más duros, con horarios más largos, pero con la esperanza de un ingreso mayor. A veces esto significaba estar lejos de Esla por largos periodos, trabajando en otras ciudades, pero cada moneda que ganaba era pensando en ella, en su futuro juntos. Hubo momentos en que la desesperación amenazaba con consumirlos. Imaginen una noche fría, en la que el dinero no alcanzaba ni para la calefacción, y ambos se abrazaban para darse calor, pero también para darse fuerza. Sonrisas forzadas, palabras de consuelo mutuo, pero en sus miradas se reflejaba el peso de la incertidumbre. La posibilidad de la separación planeaba como una espada de Damocles. ¿Sería su amor lo suficientemente fuerte para resistir tanto embate? ¿Podrían seguir adelante cuando el mundo parecía conspirar en su contra? Pero es precisamente en esos momentos de oscuridad donde la verdadera luz del amor puede brillar con más intensidad. Alil y Esla encontraron en su relación un refugio, una fuente inagotable de fortaleza. Se convirtieron en un equipo,
apoyándose mutuamente en cada paso. Esla, además de ser el amor de Alil, se convirtió en su roca. Trabajaba incansablemente en trabajos a tiempo parcial para ayudar con los gastos y, lo que es más importante, para mantener viva la esperanza. Nunca dejó que las palabras negativas de su familia la hicieran dudar de su elección. Cada vez que Alil regresaba a casa, agotado pero con una sonrisa en los labios al verla, sentía que todas las luchas valían la pena. Con el tiempo el esfuerzo incansable de Alil empezó a dar sus frutos. No de la noche a la mañana, sino gradualmente. Encontró un trabajo más estable con un sueldo que les permitía empezar a respirar un poco más tranquilos. Poco a poco pudieron ir saldando deudas, ahorrando para pequeños lujos, y lo más importante, construyendo las bases para un futuro más seguro. La familia de Esla, al ver la perseverancia de Alil y la felicidad inquebrantable de su hija, comenzó a relajar su postura. No fue un cambio drástico, pero las miradas de desaprobación se fueron transformando en un reconocimiento silencioso de la fuerza de ese amor. Lo más conmovedor de su historia no fue la acumulación de riqueza material, sino la riqueza de sus experiencias compartidas. Aprendieron a valorar cada pequeña victoria, cada momento de paz. La adversidad los moldeó, los hizo más fuertes, más resilientes. El amor de Alil y Esla no era un amor de películas, con gestos grandilocuentes y finales perfectos desde el principio. Era un amor real construido con sudor, lágrimas y una fe inquebrantable el uno en el otro. Era un amor que crecía en la adversidad, como una flor que se abre paso entre las rocas. El final de su historia no es uno de opulencia, sino de una felicidad ganada a pulso. Alil y Esla, después de tantos años de lucha, lograron construir su propio hogar, un lugar donde podían sentirse seguros y amados. Lograron ofrecerle a su familia una vida mejor, no solo en términos materiales, sino en la serenidad que da la paz interior. Y lo más importante, su amor se convirtió en un faro de esperanza para muchos otros. Su historia se convirtió en un testimonio de que el amor verdadero no se rinde ante las dificultades, de que la perseverancia y la fe pueden abrir caminos donde antes solo veíamos muros. Así que, en resumen, la historia de Alil y Esla es un recordatorio poderoso de que el amor, en su forma más pura, es un acto de valentía. Es la decisión diaria de elegir a la otra persona, de apoyarla en sus luchas, de celebrar sus victorias, por pequeñas que sean. Vimos cómo la adversidad económica y la presión familiar intentaron separarlos, pero su vínculo, alimentado por el respeto mutuo, la comprensión y un amor inquebrantable, prevaleció. Nos enseñaron que la verdadera riqueza no se mide en posesiones, sino en la profundidad de nuestras conexiones y en la resiliencia de nuestros espíritus. Espero de todo corazón que esta historia les haya conmovido tanto como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre la fuerza del amor de Alil y Esla. ¿Han vivido ustedes alguna experiencia similar? Por favor, compartan sus pensamientos y sus propias historias en la sección de comentarios. Su participación hace que este canal sea aún más especial. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más historias inspiradoras como esta, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Gracias por acompañarme en este viaje emocional. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.